Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Buenas tardes y bienvenidos a 20 minutos, la información de Canadá y el mundo en 20 minutos. Les saluda Eric Cifuentes. Usualmente en este noticiero empezamos con la información local. Hoy vamos con la principal y empezamos con los violentos incidentes en Ecuador. En medio del caos suscitado luego de la fuga de los dos líderes criminales de los Choneros y los Lobos, un grupo de criminales tomó el canal de televisión TC. La transmisión en vivo muestra a los periodistas y trabajadores del medio amenazados con armas y explosivos. Miremos las imágenes. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Dile que tenemos bomba. Y esa. Arriba hay más, dice. Sí. Eso, ahora vamos a esperar que se vaya. Pero dile que yo no le tengo la casa. Siga diciendo, papá, dígale diciendo. Dile lo que pasa cuando Los más recientes reportes indican que miembros especializados de la policía ingresaron a TC Televisión. Hay un colega herido, según se observa en la transmisión en la web, pues la señal abierta se cayó. Los directivos de los medios públicos solicitaron al gobierno protección ante los hechos violentos que el país enfrenta. Los organismos de protección como Fundación de Periodistas Sin Cadenas han emitido alertas urgentes. Fundamedios, por su parte, además de la alerta que escribió en X, antes llamado Twitter, TC Televisión, uno de los canales más importantes del país, es tomado por grupos delincuenciales armados. No se conoce la situación de los trabajadores ni tampoco si los criminales continúan en las instalaciones. En este momento se escuchan voces y la transmisión continúa. Las fuerzas del orden llegaron al lugar y trasladan a un herido. En las primeras horas del estado de excepción decretado por Daniel Noboa, el presidente, y pese al toque de queda, se registraron actos de violencia en 5 ciudades del país. Las bandas criminales han declarado la guerra al Estado y han realizado una serie de actos que pueden calificarse de terroristas en contra del gobierno de Daniel Noboa. La noche del lunes y la madrugada de este martes 9 de enero, en Ecuador, 4 policías fueron secuestrados y en las prisiones casi una centena de agentes penitenciarios continúan retenidos por los reos. Un nuevo mensaje para el nuevo presidente por parte de los criminales que controlan una de las cárceles circuló. Acabaste de iniciar una guerra sangrienta, se escucha. También en Cuenca detonó un explosivo frente al departamento del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien confirmó a diferentes medios el acontecimiento y declaró que aún no se sabe si fue una amenaza directa o una coincidencia. Sin embargo, adelantó que informó sobre la particular a la ministra del Interior y de Gobierno, la señora Mónica Palencia. La policía informó que capturó a los antisociales que habrían dejado abandonada e incendiándose una maleta en la parte posterior de la unidad de la Policía Comunitaria San Martín en Quito. Tras registrarlos, la policía decomisó un arma de fuego, 16 tacos de explosivos y 2 dispositivos telefónicos. Y ahora pasamos a la información local. Como es usual aquí en 20 minutos, los impuestos a las propiedades aumentarán en la ciudad de Toronto y sucederá de forma sustancial. Los propietarios de viviendas en Toronto se están preparando para un aumento potencial grande del impuesto a la propiedad, mientras el ayuntamiento lucha por llenar los vacíos en su plan financiero anual. El Consejo de Toronto se está embarcando en su primer presupuesto bajo la
presidencia de la alcaldesa Olivia Chow, con una serie de altos costos aún por abordar. Chow consiguió recientemente un nuevo acuerdo histórico con el gobierno de Ontario que incluye financiación para gestionar 2 líneas de transporte y tomar el control del Gardner Expressway y el Don Valley Parkway. A pesar del alivio de Queen's Park y algunos fondos para vivienda y personas sin hogar, el administrador de la ciudad de Toronto, Paul Johnson, dijo que la ciudad todavía enfrenta un déficit de $1,800 millones. El momento del presupuesto es difícil, dijo el lunes en el ayuntamiento. Sabíamos que de cara al 2024, este iba a ser un año presupuestario increíblemente desafiante. Y nos mantenemos en Toronto. La Asociación de Policía de esta ciudad expresa preocupación. Un memorando enviado por la Junta de la Asociación de Policía de Toronto a sus miembros, diciendo que están preocupados por la dirección proporcionada a nuestros miembros y la falta de recursos que se utilizaron durante este evento. El memorando decía que a sus miembros se les ha encomendado la tarea de mantener la paz y debido a esto, sus acciones han sido retratadas como ineficaces e negligentes en sus deberes. Nada podría estar más lejos de la verdad, continúa el memorando. Estás lidiando con situaciones tumultuosas y mereces recibir todo el apoyo. Agregó que están discutiendo activamente estas preocupaciones con el jefe y el comando. Se produce cuando el jefe Myron Demkew se disculpó en respuesta a un video que mostraba a un oficial de la policía de Toronto entregando café y donas a uno de los manifestantes en el puente de Avenue Road durante una manifestación pro-Palestina. El puente, que está situado en el corazón de la comunidad judía de Toronto, ha sido escenario de varias manifestaciones desde el 7 de octubre. Existe duda sobre donaciones canadienses a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que mejorar la defensa aérea es una de las principales prioridades de su país en el nuevo año, pero que llevar sistemas de defensa aérea al campo de batalla ha sido lento. El sistema de misiles tierra-aire que Canadá prometió comprar para Ucrania hace un año no ha llegado y no está claro si el gobierno federal sabe cuándo será enviado a Ucrania. El Departamento de Defensa dice que Canadá pagó al gobierno de Estados Unidos $406 millones por el sistema el marzo pasado. Un portavoz del Departamento Nacional de Defensa dice que el gobierno de Estados Unidos firmó un contrato con el fabricante de armas Raytheon para construirlo, pero Kongsberg, la otra empresa involucrada en la construcción de esos sistemas tierra-aire, dice que no tienen ningún contrato con Estados Unidos ni con Canadá para la donación. Un portavoz del Pentágono no proporcionó información sobre el estado del sistema, sino que remitió las preguntas a los funcionarios canadienses. ¿Y cuál ciudad tuvo la mayor baja en lo que es bienes y en raíces? Bueno, el área de Kitchener y Waterloo experimentó la mayor caída en los precios de las viviendas en todo el país el año pasado y el área de Toronto no se quedó atrás, sugiere un nuevo estudio. Su Casa, una empresa de bienes y raíces, publicó el lunes un análisis de precios que compara los datos de precios de referencia de la Asociación Canadiense de Bienes y Raíces, CREA por sus siglas en inglés. Y eso lo hace para 21 mercados importantes en todo Canadá para ver dónde los precios de las viviendas han caído más desde junio, cuando alcanzaron su punto máximo en todo el país a $760,000. Varias ciudades del sur de Ontario figuran en la lista, incluidas el área metropolitana de Toronto, la región de Niagara, Hamilton, Burlington, London, Kitchener y Waterloo. La caída más dramática a nivel nacional, 8,9% desde junio, se observó en Kitchener-Waterloo, con precios que bajaron a $708,600 en noviembre y un 0,6% desde el año pasado. En el GTA, los precios cayeron un 7,7% desde junio, con el precio de referencia bajando a $1,081,300, una disminución del 0,1% respecto al año anterior. 7 ciudades de Ontario experimentaron las caídas porcentuales más significativas en los precios de referencia de las viviendas unifamiliares, y el área de Kitchener-Waterloo experimentó la mayor caída en precios, con una caída de 9,7% desde junio del 2023,
y el precio bajó a $802,900. El mismo tipo de viviendas en Hamilton y Burlington también vieron caer los precios de referencia un 8,5% desde junio, y el mercado de noviembre alcanzó los $864,000. Las viviendas unifamiliares en el área metropolitana de Toronto también cayeron un 7,8% desde junio, con precios de referencia que rondaban los prácticamente $1,290,000,000 hace 2 meses atrás. La firma de bienes y raíces señala que los precios de los condominios no experimentaron caídas significativas, y esto es debido a la demanda de viviendas más asequibles, mientras los compradores luchaban con tasas de intereses más altas. Y ahora pasando a otra información, Toronto acelera la electrificación de buses en el TTC. La Comisión de Transporte de Toronto, TTC está por sus siglas en inglés, está llevando a cabo una paulatina revolución verde que tiene como meta disponer de una flota de autobuses de emisiones cero, es decir, que no produzcan contaminación causante del calentamiento global. Esta transformación comenzó en el 2017 con la compra de 60 vehículos como parte de un proyecto piloto. El proyecto piloto también fue financiado por el Fondo Federal de Infraestructura de Transporte Público. Aquel primer ensayo permitió a la TTC conocer mejor una tecnología aún joven y perfeccionable, y también elaborar un esbozo de lo que sería la futura generación de autobuses eléctricos que le gustaría ver circulando por las calles de Toronto. Para el momento, en lo que es la TTC, que se ha llevado a cabo el pedido de estos nuevos vehículos eléctricos, se habían entregado al organismo público otros autobuses, esta vez híbridos, los primeros de una serie de 336. El último autobús térmico que funciona quemando diésel fue adquirido en el 2018 y será retirado del servicio en el 2031, mientras que el último autobús híbrido será retirado del servicio en el 2037. Y a partir de este momento tendrán una flota totalmente eléctrica, 3 años antes del objetivo, según Transform TO, y afirmó esto Ben Case, refiriéndose al objetivo de la ciudad de tener una flota de emisión cero de carbono para el año 2040. Adiós al centro comercial Jenny Finch. Parece que otro centro comercial de Toronto desaparecerá en los próximos años. Esto para dar paso a una nueva comunidad de uso mixto que incluirá condominios, comercios y nuevos parques. Los propietarios de Jenny Finch Mall en North York han propuesto una remodelación de varias bases que demolería el centro comercial para respaldar una nueva densidad inmediatamente después del nuevo Finch West LRT. Los primeros indicios de una remodelación importante de Jenny Finch Mall se produjeron en el 2019, cuando los propietarios establecieron el proceso JFM, Jenny Finch Mall Plus, para interactuar con los inquilinos del centro comercial y la comunidad local en una visión compartida para el futuro del sitio. Y hay cambios en las leyes laborales canadienses que empezaron el 1 de enero. Ya sea que usted sea un trabajador autónomo, un trabajador remoto o un empleado federal en algunos sectores, algunas de estas enmiendas podrían afectar su salario neto, sus horas de trabajo y más. Los trabajadores remotos, a partir del 1 de enero, la Agencia Tributaria de Canadá, CRA por sus siglas en inglés, implementó una nueva política administrativa para determinar la provincia o territorio de empleo de un empleado remoto por motivos de nómina. Esto permitirá a la CRA determinar la provincia correcta para presentar los impuestos sobre la renta, la pensión y el employment insurance de un empleado. El gobierno federal señala que un establecimiento del empleador es cualquier lugar o local en Canadá que sea propiedad de este empleador, esté arrendado o alquilado por él, donde los empleados se presentan a trabajar o desde donde se les pague a los empleados. Exenciones de horas de trabajo. El gobierno federal aprobó una regulación de modificación del Código Laboral que exime a algunos trabajadores de los requisitos de horas de trabajo especificadas. Los trabajadores de la banca, las telecomunicaciones, la radiodifusión, los ferrocarriles y las aerolíneas se ven afectados. Las enmiendas entraron en vigor el 4 de enero del 2024 para los trabajadores de los sectores bancario, de telecomunicaciones, radiodifusión y ferrocarril.
mientras que los cambios para los trabajadores en la industria aérea se implementarán más tarde, el 4 de junio del 2024, sobre la regulación de la economía colaborativa, Gig Economy. Las normas federales entraron en vigor el 1 de enero y exigen que los operadores de plataformas digitales recopilen información sobre los ingresos obtenidos de los vendedores que ofrecen transporte como Uber, alojamiento como Airbnb y servicios personales y que informen la información a las autoridades fiscales. Aviso de término o termination. Una enmienda reciente al Código Laboral de Canadá se aplica a los empleados regulados por el gobierno federal a partir del 1 de febrero e implementa un aviso de terminación de empleo extendido o gradual para estos empleados. Los avisos de despido ahora oscilarán entre 2 y 8 semanas. El periodo de aviso se determinará en función del periodo de empleo continuo. Ahora pasamos a la información internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. El Banco Mundial mantuvo este martes su previsión de crecimiento global en el 2,4% para este 2024, pero bajó 3 décimas la del 2025 hasta el 2,7% como consecuencia de la caída del comercio mundial, los altos tipos de interés, así como por la inestabilidad geopolítica que podría provocar un mayor debilitamiento del crecimiento futuro. El organismo publicó el martes su último informe Perspectivas Económicas Globales, en el que alerta de un panorama sombrío para los próximos años, pese a que se está controlando la inflación mundial sin llevar al mundo a una recesión. Apuntó que una llamada con medios del economista jefe del banco Intermit Gill. Es raro que los países reduzcan las tasas de inflación sin provocar una desaceleración, pero esta vez un aterrizaje suave parece cada vez más posible. Sin embargo, más allá de los próximos 2 años, el panorama es sombrío, destacó. A finales del 2024, señala el organismo, se alcanzará un lamentable récord, el lustro de crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB, global más lento en 30 años. Cuba sube la gasolina 500%. El gobierno cubano anunció que el precio de la gasolina y el diésel se quintuplicará a partir del 1 de febrero de los 25 pesos cubanos actuales a 132, que equivale a $1.10 al cambio oficial, dentro del plan de ajuste macroeconómico avanzado en diciembre. El incremento del 528% fue confirmado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Ruggero, durante una intervención en la televisión estatal, en la que también aseguró que el programa tiene como fin reanimar la economía cubana, que se encuentra sumida en una profunda crisis. Asimismo, el precio de la gasolina especial pasará de los 30 pesos el litro a los 156, mientras que el diésel también subirá. El primer ministro más joven de la historia en Francia, Gabriel Attal, fue nombrado el martes como el primer ministro más joven de la historia de Francia, mientras el presidente Emmanuel Macron busca un nuevo comienzo para el resto de su mandato en medio de una creciente presión política de la extrema derecha. La oficina de Macron anunció el nombramiento en un comunicado. Attal, de 34 años, saltó a la fama como portavoz del gobierno y ministro de Educación. Es el primer ministro francés abiertamente homosexual. Su predecesora, Elizabeth Borne, renunció el lunes tras la reciente agitación política por una ley de inmigración que fortalece la capacidad del gobierno para deportar a extranjeros. Y con eso cerramos nuestra edición de 20 minutos. Recuerden que mañana desde las 5 de la mañana estamos en la 91.9 FM con Hola Toronto, 5 de la tarde en la 100.7 y 24/7 en todas nuestras plataformas digitales. Les saludo Eric Cifuentes. Diana Lora está de vuelta aquí mañana. Gracias, buenas noches. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.